Plop. En efecto, no estaba grabando. La clásica que me pasa es que aprieto que según yo grabar y lo apago. Bien. Cada vez que ustedes guardan una imagen en JPG, ¿ya? La imagen en JPG es comprimida, ¿ya? Entonces, si ustedes comprimen la imagen y la descomprimen y la vuelven a guardar, la vuelven a comprimir. Y cada vez que hacen eso, van agregando errores. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando ustedes saquen una foto? Lo primero que tienen que hacer es guardarla en un archivo que no te altere la imagen, ¿ya? Y esos son los archivos TIFF, ¿ok? TIFF, que de algún momento me acuerdo, alguna vez me sube lo que quería decir, ¿ok? ¿Ya? Pero esto, el JPG, es un sistema de compresión, ¿ya? Entonces, cuando comprime, si ustedes se fijan, lo que era una imagen limpia en TIFF, ¿ven? Después de 2 ciclos de abrir y cerrar con JPG, ¿ya ven lo que pasó? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo intente cuantificar lo que yo tenía aquí, acá? ¿Ok? Fíjense lo que pasa con la imagen de esta persona. ¿Mm? Entonces, para las fotos del 18 del asado, esto no importa, ¿ya? Por eso es que su celular saca las fotos en JPG, ¿ya? Pero para sus datos ustedes tienen que guardar TIFF, ¿ya? Y tienen que guardar siempre una copia de sus datos no alterada, ¿ya? Ustedes tienen que tener siempre un respaldo de sus datos en crudo. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que ustedes cometan un error, ¿ok? Y dañen el dato, ¿ok? Podría ocurrir que no les crean. Digan, ¿saben qué? No, estos datos están demasiado manipulados, queremos ver los datos originales. Ustedes deben tener una versión de los datos originales, sin ninguna modificación. Siempre trabajen sobre una copia, ¿ya? ¿Ok? Y eso tiene que quedar, ¿cómo les podría decir? No puede ser que quede claro, tiene que ser mandatorio, ¿ok? Ustedes tienen una cuenta de la Universidad de Chile, que es una cuenta básicamente de Gmail con acceso a Google Drive ilimitado. Respalden todo. ¿Mm? Ante la duda, lo graban en Google Drive. ¿Mm? ¿Ya? Porque no pueden depender de que alguien más vaya a guardar esto. ¿Mm? Este tipo de errores le puede llegar a costar la carrera a alguien. ¿Mm? Hacerá 6, 7 años atrás, ¿siete? Un poco más, se levantó una polémica con respecto a una serie de trabajos del doctor Claudio Hetz. ¿Todos ustedes conocen a Claudio Hetz? Sí, profe. Bueno, Trabaja en medicina, ¿no? Claudio Hetz trabaja en medicina, es una de las eminencias mundiales de lo que es la respuesta a proteínas mal conformadas. ¿Mm? Y se salió una persona a decir, ¿saben qué? Aquí hay un paper de Claudio Hetz que tiene manipuladas las imágenes de los geles. ¿Ya? O sea, eso te acaba tu carrera. Se acabó. Hasta ahí llegaste. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno? En efecto, a los geles habían sido cortados y la imagen era un compendio de varias imágenes más. ¿Ya? Pero había sido un error que había cometido un estudiante de doctorado o de pregrado, no me acuerdo, y tenían todas las imágenes originales. ¿Ya? Entonces, en efecto, reconocieron el error de cómo procesaron las imágenes, ¿ya? Pero no fue necesario retractarse de lo que estaban diciendo, porque lo que estaban diciendo estaba respaldado por las imágenes originales. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, fíjense, esto fue una persona que lo hizo sin querer. Esto no es una persona que estaba intentando meter una cuchufleta y meter un dato raro entre medio que quería sacar rápidamente. No, no, objetivamente pensó que lo estaba haciendo bien. ¿Mm?
pero suerte que mantuvo su respaldo, que pudo respaldar lo que había hecho. ¿Mm? Con algo de suerte jamás les van a pedir esos datos. Pero si se los llegan a pedir, más vale que los tengan. ¿Ya? Ok. Esta es la clásica. Profesor, Sí. dos dudas con lo anterior. Sí. Uno, respecto a los formatos, ¿cuál es la diferencia entre el formato TIFF y RAW? No sé en términos de la programación de cuál es el uno y el otro, pero los dos son formatos sin modificación. ¿Ya? Si no me equivoco, RAW deriva de TIFF. ¿Ya? Photoshop, por ejemplo, tiene un sistema en que graba todo en TIFF también. ¿Mm? Pero son los datos brutos, o sea, son los datos sin ningún tipo de modificación. ¿Mm? Que además no solamente es el dato de la imagen, ¿ok? Cada vez que tú sacas una imagen, esta imagen viene acompañada de lo que se llama la metadata, ¿ya? Y esa metadata que está codificada acá, indica en qué equipo lo sacaste, cuándo lo sacaste, en qué horario lo sacaste, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, busquen metadata y protestas en Hong Kong, van a ver que hay varios programas para borrarle la metadata a las fotos, ¿ya? Porque si tú estás haciendo una protesta contra el régimen chino, no quieren que sepas cuál es tu número de teléfono con el cual sacaste la foto, ¿verdad? Entonces, buena cantidad de las fotos vienen justamente con esto que llamamos metadata, que es muy importante conservarla para nosotros, ¿ya? Eh, pero en otros momentos puede ser importante que la pierdan. Y lo otro, profe, entiendo lo de las modificaciones como después de tomar la foto, pero ¿hay alguna norma como en las modificaciones que se pueden hacer al momento de tomar las fotos? Porque en el laboratorio en el que he estado haciendo pasantía, cuando van a revelar los geles de electroforesis en la UV, como que juegan mucho con los parámetros de repente, como que dicen, ya, pero pongámosle más tiempo, ya, pero aumentemos el contraste, ya, pero bájale el brillo para que se note más. Ahí no hay un problema, o sigue siendo lo mismo que antes, como de modificar una foto. A ver, todo Esa- depende. Todo depende. A ver, si tú vas a comparar un gel con otro, ahí no corre. O sea, si estás hablando de las bandas sobre el mismo gel, no es tan terrible. ¿Ya? Déjame pasarme un poquito más adelante. Ya. Ok. Por ejemplo, este es un muy buen paper. ¿Ok? Rosner y Yamada. ¿Ok? 2004. Todos los artículos, o sea, las revistas científicas que están haciendo guía de cómo procesar las imágenes de manera específica, están basándose en este paper. Se han basado en adelante en este paper. Ahora se ha terminado de trabajar un poco más, pero este es el paper que dijo así como, ¿saben qué? Déjense de romperla, ¿ok? Las imágenes digitales son datos científicos, no pueden hacer cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ninguna característica dentro de una imagen puede ser aumentada, disminuida, movida, borrada o introducida, ¿ya? O sea, no puedes manejar la imagen a tu parecer. Agrupar imágenes de un gel o diferentes geles, campos o tiempos debe ser explícito. Si tú haces una modificación, tienes que ser explícito. ¿No? ¿Ok? Alteraciones del brillo, contraste, balance o color son aceptables solo si se aplican a toda la imagen, ¿ya? Y siempre y cuando no eliminen información presente en la imagen original, ¿ok? Y el ajuste no lineal, por ejemplo, cuando tú le haces modificación de gama, que es una cosa típica de Photoshop, ¿ok? O el uso de filtros, es algo que tú tienes que explicitar en tu figura, ¿ya? Por ejemplo, acá tienes groseras, ¿no? La imagen original y la manipulada. Aquí le borraron una barra. Ya, ok. Chanta, te pasaste. Aquí le agregaron. Chanta, ya. Ok, ese tipo lo hizo queriendo. No está engañando a nadie. ¿Ya? Pero fíjate esta, el experimento A y el experimento B, y tienen el mismo control de carga.
¿Por qué tienen el mismo control de carga? ¿Es la misma membrana esta que esta? Y si es la misma membrana, ¿por qué veo ahora esta banda y no esta? ¿Mm? Fíjese, acá tenemos la imagen manipulada en que se disminuyó la intensidad. ¿Mm? Fíjate lo que tú decías, de disminuir el brillo y aumentar contraste. Fíjate, hasta aquí, hasta que llegaste, esto era una porquería de gel, ¿verdad? No le presentarías esto a nadie. Aquí, ok, pero lo que pasa es que fíjate cómo está esto desaturado. Y aquí ya tienes este gel, sirve para probar lo que queráis, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven un gel, cuando ustedes les mandan una imagen en un paper en que le muestran un pedacito del gel, pidan el pedazo completo. Ustedes tienen derecho, si ustedes están revisando un paper, tienen derecho a pedir el pedazo completo del gel. ¿Mm? Pero fíjate, acá la limpiaron, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes cuando bajen ImageJ, se van a dar cuenta que hay una herramienta en Photoshop que se llama la estampa de clonar, ¿ya? No existe esa estampa de clonar en ImageJ. ¿Por qué? Porque se presta inmediatamente para este tipo de manipulaciones y no la necesitas, ¿ya? Fíjate acá, estos puntitos de inmuno, de inmunomicroscopía electrónica, ¿verdad? No son demasiado notorios, pero existen. Entonces la persona se los agregó y se los coloreó en negro. ¿Mm? Ahora, podría haberlos coloreado en rojo, ¿verdad? Si los hubiera coloreado en rojo y hubiera dicho, mire, acá están los puntos que vemos, y aquí los tiene usted con un círculo rojo alrededor, ¿estaría manipulando la imagen? O sea, estaría modificando lo que veía, pero no nos estaría manipulando. No nos estaría intentando decir que se ve tan claro. ¿Mm? Fíjense esta imagen. Se ve toda muy parejita, ¿verdad? Pero fíjense cómo se ve cuando tú, okay, ajustas el contraste. Te das cuenta que estas células de acá las copiaron y las pegaron. ¿Mm? Porque el background es totalmente distinto. ¿Mm? Ah, este es otro gel. Este es otro paper, nada que ver. ¿Mm? Así que les recomiendo mucho echar una mirada a este paper. ¿Ya? Entonces, cuando uno realiza una modificación, uno tiene que señalar quién modificó y el programa que lo modificó, ¿no? Exactamente. Ya. Tienes que usar la modificación, el programa que lo modificaste. Y por ejemplo, lo que tú ves, Sebastián, tú me hablabas de los geles, Sí. ¿ya? Si tú vas a mostrar los geles del experimento 1 y el experimento 2, tienes que mantener las características o sea, de registro lo más parecidas posible. Lo que no Ya. puedes hacer es comparar el patrón de carga de uno con respecto al otro, ¿ok? Solamente Mm. puedes comparar con respecto a sí mismo, ¿ya? A ver, por decirte algo. Para mí es como hacerlo todo en un gel. El ideal sería hacerlo siempre todo en un gel, pero no siempre vas a poder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú tienes que el gel de hoy te salió así, y el gel de ayer te salió así. Ok, yo voy a comparar esta con esta, ¿ok? Puedo comparar con eso. Y puedo comparar estas así, ¿ok? Y puedo comparar los rangos de valor, ¿ya? Yo podría decir, mire, este es un porcentaje de cambio tanto, ¿ya? Pero no puedo comparar esta con esta. ¿Mm? ¿Por qué me salió más clara esta que esta de acá? Bueno, eso es por tiempo, por un montón de factores que pueden haberse alterado. Pero el control tiene que ser un control interno. ¿Mm? Si el control, no puedes tener el control por el lado. ¿Entiendes? Y si lo quiero comparar a distintos tipos de geles, yo tengo que mostrar el control de los distintos geles, ¿no es cierto? Exactamente. Tienes que mostrar Ya. el control interno del gel. Si no, no corre. Ya. ¿Mm?
Eh, Y otra cosa es cuando uno no encuentra el primer, porque a mí me pasó que un tipo dijo que hizo un primer y eso lo encontró y le dio una barra. Y yo hice lo mismo, copié el primer y no apareció. ¿Qué se hace en esas situaciones? a ver, ahí le pides a tu investigador principal que le escriba al investigador principal del otro y le pida, por favor, oiga, ¿dónde está este primer? Porque nosotros no nos coincide. Ahora, tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo, porque es feo que le pidas a alguien que pruebe lo que está diciendo y no esté seguro. ¿Ok? Mm, Entonces, revísalo, puedes preguntar, a ver, perdón, ¿contra qué secuencia de acceso hizo el primer? ¿Ya? Recuerde que uno puede tener distintas secuencias. ¿Mm? mm. No sé en qué organismo estabas trabajando. Eh, Estábamos comparando un tipo de genes Ujú, que en pollo con el profesor Podosí. ujú, Entonces hicimos el SAP2, ujú, que ese no salió bien. ya, Hicimos otro que no recuerdo bien y no nos salió la barra del primer. Entonces ya. fuimos a buscarlo al científico y salía que a él se le apareció. Entonces empezamos a preguntarnos de qué base de datos lo hizo primero. Es que eso es muy, mira, Realmente hizo. Entonces primero le preguntamos de qué base de datos sacó esa información, ujú. que era un primer que sacó de sapo, por decirlo, y que según él aparecía en pájaros y se podía amplificar. De ahí, mira, o sea, depende de qué tan grave sea. O sea, si es muy grave, lo puedes llevar hasta pedirle que la revista revise esta cuestión. ¿Mm? Si la revista lo va a entrar a revisar porque es lo suficientemente grave, eh, podría ocurrir. Ahora, yo lo dejaría un poquito ahí al criterio de Jorge de qué tan grave es lo que estamos diciendo. Si es un error, porque por ejemplo, hay veces que hay primers que tienes que trabajar el primer un poco, ¿ya? Tienes que cambiar las temperaturas de annealing, tienes que cambiar los buffers un poco. eh, Ahí en la biología molecular tiene harto de la mano de la persona que lo aplica, ¿ok? Eh, o sea, yo no sé si alguien ha calibrado, por ejemplo, la máquina de PCR en el laboratorio de Jorge, ¿m? Pero, o sea, tú ves que la máquina te dice tantos grados centígrados y tú le crees, ¿verdad? Sí, Pero, ¿y estás seguro? sí está calibrado. O sea, lo calibró la ayudante el Manager Lab me Ujú, ayudó en ese tipo de situaciones. ujú. Mm. No, sí, de acuerdo. Sí, y va para el otro lado lo mismo. O sea, Mm. a ver, a mi director de tesis le pasó que le cuestionaron unos experimentos una gente que era de Francia. Y finalmente aprovechó que tenía un viaje a Europa y pasó al laboratorio y comenzó a probar y en Francia no resultaba la cuestión. Hasta que agarró y le midió el pH al agua. Tenían otro pH. Y ajustaron pH y las cuestiones funcionaron. ¿Mm? Entonces, o sea, hay que ser suspicaz, ¿ok? Pero hay que ver qué tanto se gana y se pierde en el asunto. ¿Mm? O sea, lo que está haciendo es engañar a alguien o puede ser una diferencia que esté dada por una diferencia de procedimiento que no estamos captando todavía. Hay que buscarla. ¿Mm? Ya, ya. Eh, o sea, si el primer a esta persona le funcionó, pídele un poco del primer. Mm, Capaz que él le hicieron el primer un poco distinto. ¿Mm? mm. ¿No? Sí. Sugerencia, leerse la historia del Dr. Jekyll y el señor Hyde. ¿Mm? Ya, no les voy a hacer spoilers. Todos creen que se la han leído, pero créanme que no se la han leído. Entonces, volvamos a la clase, ¿ya? Ok. Otra característica
Esta no les va a tocar tanto, ¿ok? Pero ya hoy en día todas las revistas piden los artículos en RGB, muy pocas lo piden en CMYK, ¿ok? Este es el sistema que usan los impresores, este es el sistema que ocupamos con los monitores, ¿ya? Y la diferencia está dada en la tonalidad del color, ¿ya? Simplemente prefieren usar RGB. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ok, porque ahora me quiero meter en un tema un poquitito distinto, que es la fluorescencia, ¿ya? ¿Por qué es la fluorescencia un tema algo un poco distinto? Eh, Fíjense que estamos hablando de moléculas, ¿m?, bastante particulares, ¿verdad? Déjame ver si puedo cambiar esto. Estas moléculas tienen la capacidad de reaccionar a longitudes de onda que impactan sobre ellas, ¿m? Y esta reacción es una reacción a nivel cuántico directamente, ¿ok? Nos permite medir eventos dinámicos que son temporal y espacialmente constantes. O sea, tenemos acá un elemento que nos permite determinar dónde está y cuándo está y cuánto dura, ¿no? Podemos utilizar un montón de técnicas asociadas a sondas fluorescentes y han sido la vanguardia de buena parte de la investigación y del avance en la microscopía en los últimos 30 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que es la fluorescencia? Esta es la luz, ¿ok?, emitida por un átomo o una molécula después de haber pasado por un nivel de excitación producto de absorber energía electromagnética. ¿Ya? Y esto tiene mucho que ver con el ambiente en el cual se encuentra el fluoróforo, ¿ya? Esta molécula fluorescente la denominamos fluoróforo, ¿ok? Y puede ser dependiente de las proteínas a la cual la unamos, puede depender del ambiente, de los iones, del campo eléctrico, la viscosidad, la temperatura, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros podemos determinar estas características del ambiente de acuerdo a la fluorescencia de la molécula, ¿ya? Y también podemos trabajar con una muy alta sensibilidad. Hoy en día, obtener una cámara que sea sensible a un fotón único es fácil, ¿ok? Es es relativamente fácil, ¿ok? Entonces tenemos niveles de sensibilidad extremos, concentraciones del orden de femtomolar, ¿ya? O moléculas únicas, directamente. ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Este es el gráfico de Perrin-Jablowski, ¿ya? Si no les queda nada más claro de esta clase que este gráfico, este es importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Fíjense, este es el nivel energético de esta molécula, ¿verdad? Cuando yo impacto sobre esa molécula con un fotón, ¿ya?, y le excito, eso hace que esta molécula, ¿ok?, suba en su nivel de excitación. Tiene dos, tres niveles de excitación, ¿ya? Estos niveles de excitación van a ser, van a ser ¿cómo se dice?, disipados, ¿no?, principalmente a través de manera de calor o entropía, ¿ok? Hasta que cae a su nivel energético 1. ¿No? Y aquí, cuando se encuentra en este punto, vuelve a su estado basal, ¿ya? Y al volver, emite una luz fluorescente, ¿ya? Emite un fotón. Fíjense que acá estamos mostrando en dos colores, ¿verdad? Mostramos en color azul la energía absorbida y en color verde la emitida. ¿Qué me está diciendo eso con respecto a la energía de las dos de la molécula? Fíjense en el nivel energético, llegamos hasta el 2, decayó hasta el 1 y después emitió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué les sugiere? ¿Mm? Ah, está la conclusión abajo. ¿Mm? La emisión siempre va a ser de menor energía que la absorción, ¿ya? Y eso tiene que ver con entropía, ¿verdad? Si yo tengo que calentar agua hasta hervirla, ¿m?, voy a necesitar más calor para hacerla hervir que el calor que voy a poder obtener de esa agua hirviendo,
¿verdad? Porque entre medio voy a tener una disipación de energía de manera entrópica, ¿sí? Sí. ¿Mm? Entonces, cuando yo vea cualquier molécula fluorescente, voy a ver que tiene un patrón de excitación, ¿ya? En que si la ilumino con luz a 400 nanómetros, a algunas moléculas no les va a pasar nada. A 450 ya comienza a excitarse un poco, pero fíjense que cerca de 488, esta que es la fluoresceína, se excita. Pero fíjense a qué longitud de onda emite. Emite desde 500 hasta más allá de 600. ¿Se fijan? Pero ¿cuánta intensidad emite a 500 o cerca de 500 o cerca de 550? ¿Emite mucho aquí? No. No, ¿verdad? Entonces, si yo excito aquí y pongo y no miro nada de este punto de vista para acá, lo que voy a ver es todo lo que se excitó acá y todo lo que emite aquí. ¿Ya? Entonces, este es justamente el desplazamiento que estamos buscando, ¿ok? Entre la absorción, entre la excitación y la emisión. ¿Ya? Esto nos permite filtrar una luz con respecto a otra. ¿Ok? Y esto es sumamente útil en muchas cosas. Cualquier equipo que ocupe luz fluorescente necesita esto. ¿Mm? ¿Y por qué es tan fácil de usar? Porque tenemos filtros. ¿Ya? Fíjense que ustedes tienen acá un filtro. ¿Ya? Ustedes excitan, ¿ok? Y lo pasan la luz por un prisma y solamente va a dejar pasar la luz verde. Y toda la demás luz la va a reflejar. Pero también tenemos otro tipo de filtros, como los espejos dicroicos, que van a ser filtros que van a reflejar específicamente algunas longitudes de onda. ¿Mm? ¿Ya? Entonces se fijan ustedes que acá todas las longitudes de onda atravesaron esto, y la única que fue reflejada es la verde. Entonces yo tengo espejos que me permiten seleccionar la longitud de onda que yo quiero utilizar. ¿No? Y fíjense, acá tenemos justamente el microscopio de fluorescencia. Yo tengo una luz, yo tengo acá una fuente de luz blanca, ¿verdad? Extremadamente brillante, ¿ok? Que entrega luz verde, azul y roja. Y cuando esto llega, ¿ok? En el microscopio al primer vaso, que es el espejo dicroico, la luz verde no se refleja, la luz roja tampoco, pero la luz azul sí es reflejada hacia el objetivo. ¿Ven? ¿Estamos claros hasta aquí? Y fíjense que la luz azul lo que va a hacer aquí es excitar este fluoróforo, ¿verdad? Y ahora este fluoróforo va a emitir, pero no va a emitir luz azul, va a emitir luz verde, de menor energía. Y esa luz verde sí puede atravesar el espejo dicroico y llegar hasta el ocular. ¿Mm? Entonces veámoslo acá en un pequeño video. Va. ¿Se fijan? Esta es la luz transmitida del microscopio, ¿verdad? Llega la luz al condensador, o sea, al espejo, se condensa, atraviesa la muestra y la luz que atraviesa la muestra llega hasta nuestros ojos. Acá tenemos la luz que viene desde la lámpara fluorescente, ¿verdad? Y vemos que viene en varios colores, y aquí se choca con el espejo dicroico, ¿verdad? Se fijan que la luz del espejo dicroico se seleccionó aquella luz que era azul, y se reflejó solamente la luz hacia la muestra. Ahora, esta muestra ahora comienza a emitir fluorescencia. Y de esa fluorescencia que emite, una parte se va a regresar por el objetivo y va a regresar, a atravesar el espejo dicroico y llegar a nuestra vista. ¿Ya? Aquí vamos en cámara lenta. ¿Mm?
¿Entendieron? Ahora, ¿qué pasa cuando yo cambio el filtro? Yo puedo cambiar de filtro y puedo iluminar con distintos colores. Entonces puedo tener la misma célula teñida con distintos fluoróforos y ver distintos colores de los fluoróforos. Bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, ¿Ya? Fíjense en el cartelito, ¿no? Por favor. Este era animado ¿ya? ¿Estamos claros hasta este punto entonces? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, fíjense que este es nuestro microscopio, ¿verdad? Teníamos acá la luz, el espécimen, el objetivo, el punto focal y aquí el ocular. Si ustedes le hacen una pequeña trampita y le agregan acá a esta barra, una barra, aquí, con un pequeño hoyo, esto solamente deja que la luz que está atravesando el punto de foco pueda seguir hacia el ocular, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con la luz que no está en ese punto de foco? ¿Mm? Se difracta, ¿no? Se debiera difractar, ¿no? ¿Se podrá difractar o será simplemente rechazada o simplemente no la veré? ¿Mm? Yo creo que lo ideal es que no se vea, ¿o no? Fíjate, si yo muevo estos palitos para arriba, para abajo, ¿qué es lo que pasó con la luz que venía ahí? ¿Mm? Chocó y se acabó, esa luz no llegó a ningún lado, ¿verdad? Sí. Entonces la luz que está fuera del plano de foco, esa luz que está fuera del plano de foco, es la que se va a eliminar. Entonces, solamente la luz que atraviesa este lugar en el plano de foco, en este espacio, es la luz que va a poder atravesar hasta el detector, ¿ya? En este caso mi retina. ¿Mm? Pero si lo vemos en el microscopio confocal, tenemos la iluminación, ¿verdad? Y fíjese, tenemos que la muestra es gruesa. Entonces acá en verde tenemos lo que está por encima del punto de foco, el rojo lo que está enfocado y en azul también está por debajo del punto de foco. Y se fijan cómo vienen por caminos paralelos y similares, ¿verdad? Pero solamente el rojo es capaz de atravesar el pinhole. El verde choca por acá y el azul choca por acá. Entonces, este detector solamente va a detectar aquella luz que está en el plano de foco. ¿Y por qué es importante esto? Porque fíjense la diferencia entre mirar todo un cromosoma teñido de verde, ¿verdad? Un cromosoma completo teñido de verde, en que todo el cromosoma está emitiendo en verde, y solamente aquel plano que queremos enfocar. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Si yo muevo el objetivo, ahora puedo poner en foco el punto azul, ¿verdad? Entonces puedo ir sacando una foto en foco azul, una foto en foco rojo y una foto en foco verde, en distintos niveles de la muestra. Y puedo ir reconstruyendo entonces, ¿verdad? Y eso me permite hacer una reconstrucción tridimensional de la célula. ¿Sí? Sí, no, tal vez. Bueno, aquí tienen un esquema sencillo de un microscopio confocal. No, no es cierto, no es sencillo. ¿Sí? Si quieren, después lo revisan con calma. No es tan terrible como se ve. ¿Ok? Entonces, en resumen, yo voy a usar un microscopio para aumentar el tamaño del objeto de estudio, pero siempre vamos a tener un límite. ¿Ya? Puedo excitar fluoróforos con una longitud de onda y medir la emisión en otra. ¿Mm?
Puedo separar la entrada de salida de unos y otros. Puedo acoplar fluoróforos a moléculas que otorguen especificidad espacial. ¿Ya? No nos metimos con el fluorímetro o el citómetro de flujo, después lo vamos a mirar. ¿Okay? Pero fíjense esto, puedo expresar proteínas fluorescentes y fabricar proteínas recombinantes. Y eso tiene que ver con la marcación. ¿Mm? Y tenemos una diversidad que está llegando ya al infinito de las sondas, marcadores y métodos. Revisarlas todas es un curso en sí mismo. ¿Okay? Lo que me interesa es que ustedes entiendan esta, la inmunofluorescencia, que es la más clásica, la más simple, la más reiterada de siempre. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y cómo es esta fluorescencia? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Toda célula, todo organismo, está hecho de distintos tipos de proteínas o distintos tipos de azúcares, y lo que para una célula es propio, para otro organismo es ajeno, ¿verdad? Entonces yo puedo inyectar esta proteína o pedazos de esta proteína en otro animal, y ese animal va a montar una respuesta inmune contra esa molécula. ¿Ya? Y esa respuesta inmune va a incluir anticuerpos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, digamos que yo quiero estudiar una proteína humana en cultivos de células humanas. Entonces tomo la proteína y se la inyecto a un ratón, y el ratón va a generar anticuerpos de ratón contra esa proteína humana. ¿Ya? Entonces ahora yo quisiera poder detectar esos anticuerpos que están unidos. Entonces voy a utilizar unos anticuerpos secundarios que están dirigidos contra este segmento del anticuerpo de ratón. ¿Mm? ¿Y cómo se llama ese anticuerpo de ratón? Esa parte constante del anticuerpo. Cadena constante de los anticuerpos, ¿verdad? Entonces yo puedo tener anticuerpos dirigidos, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos anticuerpos secundarios dirigidos contra conejo, que se van a unir a esa zona. Y entonces van a hacer una amplificación de la señal. Se van a unir a ella y van a estar mostrándonos dónde está esa muestra. ¿Ya? Y esto lo puedo hacer en microscopía, o lo puedo hacer en suspensión, como lo hago con el citómetro de flujo. ¿Ya? Ahí lo que se hace, y esto le encanta a la gente que trabaja en inmunología, porque como ustedes se habrán dado cuenta, en inmunología la mayor parte de las células están libres en algún momento en la sangre, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil teñirlas. ¿Hasta dónde me escucharon? Porque yo seguía hablando de la citometría de flujo hasta que me di cuenta que se había parado. Estábamos todavía en el reconocimiento del anticuerpo secundario. Yo ya hablé toda la citometría de flujo. Ya. Ok. Vamos de vuelta. A ver. Bueno. Acá está ese anticuerpo secundario. Bueno. Entonces fíjense que este anticuerpo secundario, ¿ok? Déjame ver una cosa. Entonces, si tenemos acá una muestra, ¿verdad? Y mi anticuerpo primario reconoce, ¿ok? Esto es lo que el anticuerpo del anticuerpo. Esto va a ser el antígeno, ¿verdad? ¿Ok? Esto va a ser anticuerpo. Esta es la zona constante, y esta es la zona variable. Entonces, esta zona constante, ¿ok? Es común, por ejemplo,
si ustedes tienen un anticuerpo de ratón, entonces esta parte puede ser de, puede ser ratón, rata, conejo, etcétera. Hipopótamo si quieren, ¿ya? No creo, pero esta parte de acá es sensible específicamente al antígeno. Entonces, esta no va a variar. Entonces, yo puedo tener en mi reservorio otro anticuerpo con un fluoróforo, ¿okay? Que va a ser un, podría ser un, por ejemplo, ratón anti-conejo, ¿ya? Entonces, si sea un anticuerpo de conejo aquí, utilizo un anticuerpo de ratón dirigido contra el fragmento constante, ¿ok? Fragmento constante, ¿m? Del anticuerpo de conejo. ¿M? ¿Ya? Eso me permite que yo tenga distintos anticuerpos primarios y distintos secundarios, y los pueda combinar. ¿Ya? Y así, no sé si alcanzan a ver claramente, pero acá tenemos una célula que es un oligodendrocito, en que tenemos dos proteínas distintas teñidas. Una es la proteína proteolipídica en rojo, y la otra es la proteína básica de la mielina en verde. Son dos marcadores específicos de los oligodendrocitos. Acá tenemos en verde la proteína básica de la mielina. ¿Sí? Se fijan que acá en ambos, la proteína básica de la mielina está en verde, pero acá en rojo tenemos una proteína peroxisomal. ¿Sí? Y acá tenemos en verde otra proteína que se llama anillina, en rojo una que se llama Casper, y en azul una que se llama la glicoproteína asociada a mielina. Ustedes pueden ver que cada una de ellas presenta una distribución específica. ¿Mm? Ahora, el citómetro de flujo funciona prácticamente igual, solamente que funciona con células en suspensión. Y esto les encanta a la gente de inmunología porque ellos trabajan con muchas células que por lo general las puedes obtener flotando en la sangre. ¿Ya? Y al hacer eso, ustedes marcan cada una de las células con anticuerpos y las van dejando caer a un campo donde van a ser iluminadas con distintos láseres. Uno de estos láseres va a detectar el tamaño celular, otro va a determinar qué tan rugosa es la célula, y otros láseres van a determinar cuáles son los fluoróforos que tiene acoplados. ¿Ya? Y entonces eso te permite contar célula a célula cuántos anticuerpos tiene. ¿Mm? Si es una célula que está teñida de rojo, de verde, qué tamaño tiene, qué características tiene, si es una célula muy rugosa, si es una célula muy lisa, chica o grande. ¿Mm? Eso lo van a ver después con inmunología en algún momento, pero es fascinante la manera en que los inmunólogos pueden procesar 10.000 células y caracterizar cada una de sus condiciones. ¿Mm? Fíjense que hay otros fluoróforos que ustedes pueden cargar en el interior de las células y nos van a decir la sensibilidad al medio. ¿Mm? Ese es el caso de el FURA 1 y FURA 2. Aquí más se ve esto, pero fíjense. FURA, en presencia y ausencia de calcio, tiene un patrón totalmente distinto de emisión. ¿Ya? Y esa diferencia permite que nosotros estimemos las concentraciones de calcio en el interior de una célula. ¿Ya? Y así es como se pueden ver eventos, por ejemplo, acá tienen ustedes una célula de Purkinje marcada con un indicador de FURA, que nos muestra que la mayor parte del calcio liberado por esta célula en un segundo se encuentra en las zonas del árbol dendrítico. Pero fíjense este ovocito. Vamos. Déjenme. ¿Se fijan cómo entraron la entrada de calcio? ¿Mm? El tocar abrió aquí canales de calcio. Y eso permitió el ingreso de gran cantidad de calcio. ¿Mm?
Mientras más calcio, más brillo tiene este. Ujú. ¿Ven cómo podemos entonces seguir ondas de calcio en las células? Ahora, esta es una nueva técnica que se llama dos fotones, ¿ok? En que, a diferencia de, la absorción de un solo fotón que veíamos antes, podemos utilizar dos fotones de la mitad de la energía para generar que el fluoróforo se excite. ¿Qué ventaja tiene eso? Esto nos permite operar sobre células vivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos dos fotones son de menor energía que este fotón, pero al sumarse dan la misma. ¿Estamos? Bueno, y las proteínas fluorescentes, ustedes pueden ir a mirar esto, fue cosa de premio Nobel, ¿ya? Fíjense, ustedes tienen acá este barril en beta, con estos tres aminoácidos en el centro. Y lo que ha sido el trabajo del laboratorio de Tien, ¿ok? De cómo modificar esto, ¿m? Cómo ir modificando estos aminoácidos. Y eso justamente ha permitido obtener proteínas fluorescentes de distintos colores, ¿ya? Ahora, una cosa que hay que tener tomar en cuenta, cuando ustedes estén trabajando con proteínas recombinantes de la familia de GFP, hay que pensar que estas son proteínas enormes, ¿ya? Entonces, que eso puede ser distinto a lo que Fue, ahí volvió. Tu audio. Tienes tu audio apagado, Alejandro. ¿Hasta qué los había dejado? GFP. GFP, ya. Barril beta. La primera de GFP. Esta. Ah, pues. Si comparto la No, pantalla cuando es más estaba fácil. hablando de los aminoácidos del barril beta. Y pensar que me cambié de BTR para evitar esto. Bueno, fíjense que los cambios aquí de los aminoácidos han permitido generar toda una familia de distintas derivadas de GFP, ¿ya? Me permito recomendarles que busquen el podcast de Gabriel León, ese de la ciencia pop. Tiene un pequeño resumen de lo que fue la historia de cómo se clonó esta proteína, de cómo se obtuvo la secuencia y cómo se fueron modificando, ¿ya? Y ha sido bien interesante todo el desarrollo de esto, ¿ok? Ustedes se fijan que tenemos este barril en beta, ¿ok? Que tiene esta serina, esta tirosina y esta glicina, que son esenciales para esta funcionalidad. Cuando se han modificado, eso implica que ha cambiado la coloración con la que emite esta proteína, ¿ya? Y eso nos ha permitido ver múltiples aplicaciones, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí tenemos proteínas que se encuentran marcando la superficie, las puntas de los microtúbulos, ¿ya? En cambio, aquí tenemos una proteína que está destinada a mitocondrias. Entonces, en vez de ver la mitocondria como un organelo que se encuentra, absolutamente estático, o sea, podemos ver acá básicamente cómo se mueven. Fíjense cómo se organizan, ¿ok? Se fusionan y se separan las mitocondrias. Tenemos prácticamente un retículo de mitocondrias, ¿verdad? Y fíjense los distintos tipos, entonces, tenemos niveles distintos de excitación y de emisión para las distintas proteínas fluorescentes. Y todo esto a través de la modificación de esos pocos aminoácidos. Ya. Entonces, eh,
Fíjense este tipo de trabajo. Esto es lo que se llama fotoblanqueamiento. ¿Ok? Esto nos permite ver en una célula qué tan rápido se mueve una proteína que esté marcada fluorescente. Si yo elijo una ventana y destruyo la fluorescencia en ese lugar utilizando un láser, ¿ya? Excitando constantemente hasta que esa proteína pierda su capacidad de ser fluorescente, es básicamente que se blanquee, ¿ya? Yo puedo medir qué tan rápido toda la célula va a perder fluorescencia o qué tan rápido la fluorescencia va a volver a recuperarse en este lugar. Y eso me da una muy buena idea de a qué velocidad se puede mover esa proteína dentro de la célula. ¿Mm? También puedo hacer células que sean fotoactivadas para seguirlas dentro de distintos organismos, ¿ya? Y esta es la última técnica que vamos a ver, que es la transferencia de energía resonante, ¿ok? De Foster, ¿ya? Y básicamente esto es cuando dos nanómetros se encuentran localizados muy cerca uno de otro, a nanómetros de distancia, ¿ya? Fíjense que esto ocurre porque el estado excitado de uno es transferido al otro, ¿no? De manera que libera esa energía en forma de fotones, ¿ya? Y tienen que estar en un rango entre 10 nanómetros y 80 Armstrong de distancia. Esto nos permite demostrar que una proteína está interactuando con otra, no solamente suponerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen dos proteínas que creemos que interactúan, ¿ya? El momento que la proteína A une su ligando, es capaz de unir a la proteína B. Entonces, si estamos haciendo la fluorescencia, ¿verdad? Si estamos haciendo fluorescencia a 430 nanómetros y leyendo a 476, y le agregamos el ligando de A, y ahora A se une con B, en vez de que siga emitiendo en 476, va a comenzar a ir a 430, ¿ya? Y liberar fluorescencia en 530 nanómetros. Se fijan que vamos a dejar de percibir fluorescencia en este valor y lo vamos a comenzar a ver en este, ¿ya? Entonces, esto es el efecto FRET. ¿Mm? Y tenemos múltiples sensores dependientes de FRET. Tenemos sensores de calcio, ¿verdad? Donde la unión de calcio acerca dos dominios, un dominio cian y otro fluorescente amarillo, y eso permite justamente determinar la concentración de calcio, ¿ok? Sensores que son sensibles a la activación de quinasas, que también generan FRET, etc. ¿Ya? Ahora, el FRET tiene múltiples complicaciones, entre otras la más importante es que la ausencia de una señal no quiere decir de que no hay interacción, solamente dice que no lo estamos detectando. ¿Ok? Y por último, los microscopios de última generación, los microscopios de ultra resolución, microscopios ópticos de ultra resolución. Aquí lo que estamos haciendo, y estos son experimentos son trabajos bien bonitos, es dejando de lado el límite de resolución que habíamos visto al principio de la clase, ¿ya? La microscopía de ultra resolución utiliza dos láseres. Un láser de excitación, que ustedes pueden ver acá en verde, ¿ok? Ustedes se fijan que excita en verde y excita toda esta zona, ¿verdad? Pero viene acoplado a un láser de depleción, este láser rojo. Y ese láser rojo lo que hace es que genera zonas de depleción aquí y acá. Y eso limita la zona que van a ser excitadas. Y solamente esa pequeña zona va entonces a ser la que se excita y emite. Entonces, lo que antes se veía como un espacio de 200 nanómetros, ahora se ve como un espacio de 30 nanómetros. Entonces la resolución es mucho más fuerte, ¿ya? ¿Y qué tanto más fuerte? Bueno, fíjense lo que es mirar la actina al microscopio confocal y lo que es con un microscopio de ultra resolución. ¿Mm? Fíjense acá los microtúbulos, al confocal y al STED. ¿Bien?
Y lo vamos a dejar aquí por hoy día. ¿Mm? ¿Dónde estás? ¿Estaba compartiendo pantalla? Sí. Sí, Alejandro, todavía estás compartiendo Ahí pantalla. está. Sí, no, ya se me estaba perdiendo esto. Ujú. Bueno, dudas, preguntas, quejas. ¿Quedaron saturados? Profe, la Sí. microscopía de ultra resolución Sí. tiene limitaciones del tamaño de la muestra, por ejemplo. Chuta. Las tiene, las tiene. Tú requieres una muestra que sea capaz de tolerar que tú la ilumines con 2 láser bastante potentes. Pero día a día se están haciendo cambios en eso, entonces va mejorando y cada vez más están utilizando ultra resolución ya en más de 2 colores, en muestras en células vivas. No, está muy potente. ¿Mm? Todavía no hay microscopio de ultra resolución en Chile, me parece. No me equivoco, Elías, ¿verdad? Todavía me parece que no ha llegado ninguno. Estaban pidiendo uno del último Fondequip, pero todavía no se ha logrado. Es solamente $1,5 millones, así que Ya, gracias. Profe, bueno, eso fue hace 3 años más o menos, que unos tipos ganaron premio Nobel por hacer las microscopías de electrónico, creo que era. ¿Sabe algo de ese método? Ah, sí, pero eso lo tenemos para los papers. Ah, ya. Eso para el seminario. Ya. Ahí van a ver ahí van a ver la criomicroscopía. Ya. Muy bien. Díaz, perdón. Entonces, el próximo lunes presentan los 2 papers. Porque hay un paper, hay un comentario que es breve, y hay y hay un paper que es sobre la ética del uso de imágenes. Entonces me interesa que se lean los 3, porque uno es un comentario de una página o media página siquiera. ¿Ya? Ya. O sea, los 6 presentan los tres trabajos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si ya no lo han bajado, recuerden, José Fierro, Moira García, José Falles, Michael Jara, Andrés Lagos y Francisco Malbor. Ellos son los que presentan la próxima semana. Perfecto. Bueno. Y sería. Ya, pues. Gracias, disculpen las Alejandro. interrupciones producto de la caída de la red, pero bueno, se hace lo que se puede. Les mando la clase y el video, ¿ya? Ya. Profesor, Listo. entonces tenemos que Tú presentar. después compartes conmigo el drive. Sí. ¿Presentamos todos los papers como juntos o un grupo uno y otro grupo otro y el tercero es para lectura común? Me perdí ahí. Lo acaba de explicar Alejandro, de que son un paper y un comentario muy corto, casi no hay figuras en los papers. O sea, que los 6 alumnos que les toca presentar los 2 grupos, presenten los 6 papers. Los 3 papers. Hayan leído los 3. Y que preparen un PowerPoint en conjunto o separado, que los tengan cada uno y que lo tengan que presentar entre todos. O sea, a medida que Alejandro vaya moderando la discusión de los papers para ver si ustedes los entendieron. Esa es la idea. Y obviamente si no entienden algo me pueden preguntar durante la semana, ¿ok? Pero mientras antes comiencen a leerlos, antes los van a poder entender. Muy bien. Elías, buenas tardes. Gracias, Alejandro. Chao, Entonces chao. tú detienes la grabación. Sí, yo